Muy buenas, soy del canal, una sierra de la marca Laowa. Ya os he enseñado varias sierras de esta marca en el canal. Esta en concreto es interesante para vuestras salidas al aire libre porque reúne una longitud de hoja bastante interesante con un peso relativamente contenido y un rendimiento muy bueno. En este caso se trata de la Laowa LA 145-210. En su día os enseñé la 170, que lleva de serie un dentado más tupido, diríamos, más cerrado, que sirve sobre todo para maderas duras. En este caso, esta lleva un dentado de 9 TPI, 9 dientes por pulgada, y es apta para madera tanto seca como verde, haciéndola más interesante para aquellos que salís al monte a menudo y, pues bueno, os lleváis de vez en cuando alguna vara verde de algún tipo de madera, o simplemente queréis una sierra que os permita procesar los dos tipos de maderas, o directamente os dedicáis a hacer la poda de algunos árboles vuestros y necesitáis una sierra de poda que sea apta para madera dura y para madera verde. En ese sentido, esta sierra es interesante para vosotros. Algo súper interesante de esta sierra es que comparte precio con la de 170. La puedes conseguir más o menos por 14 euros puesta en casa, que es un precio bastante bueno para una herramienta de este tipo y con esta calidad. En cuanto al peso, es de 321 gramos junto con la funda. La funda en concreto, esta como veis tiene el cierre de solapa que suele llevar roto y bueno, pues en este caso lleva el pasacintos típico que llevaba también la otra funda, que es metálico, y todo esto está copiado más o menos del formato de las Silky Pocket Boy, este tipo de fundas rígidas, transparentes, con este pasacintos que en las Silkias exactamente igual. Tiene un drenaje inferior y bueno, poco más. En este caso, como veis, está rota, tengo pendiente repararla con un trozo de velcro para que se pueda pegar y se pueda quedar cerrada de tal manera que quede arreglada. Pero bueno, que sepáis que de todas formas esta funda no la rompí yo, sino que directamente vino así, vino con la solapa rota del transporte al comprarla y bueno, es algo a lo que no le di demasiada importancia porque yo estas fundas no las uso demasiado. El peso de la sierra sola es de 237 gramos para una sierra que mide cerrada 25,3 centímetros y que una vez abierta nos vamos a ir hasta los 45,6 centímetros, de los cuales 20,3 centímetros son de hoja y 19,1 son de filo o dentado útil. ¿Por qué comento esto? Pues porque el nombre de la sierra LA 145-210, ese último 210 hace referencia a la medida de la hoja, en teoría, pero ya veis que no llega a tener los 210 milímetros, sino que en este caso se queda en 20,3 centímetros. La funda rígida de transporte, pues bueno, es en mi caso de una importancia anecdótica. El mango lleva un chasis delantero en chapa replegada, que como veis llega hasta aquí, que es bastante largo, y el resto es un plástico que lleva unas inserciones de goma adherente que son bastante cómodas. Y si os fijáis, el mango tiene un ensanchamiento hacia la parte trasera porque esta sierra es una sierra de corte tipo pulsao, es decir, corta en tracción, porque lleva un dentado de estilo japonés. Ese ensanchamiento es el que va a evitar que nuestra mano se escape de ese mango cuando tiramos con fuerza de ella, que es cuando va a hacer fricción y va a enganchar ese dentado. El diseño está bien hecho, el mango, aunque cojamos de la parte inferior del todo y apretemos, en ningún momento colapsa ese plástico y no nos pellizca la mano, como me pasaba en algunas otras sierras de Laowa que os he enseñado en el canal. En esta LA 145-210 y en la LA 145-170 no me pasa. El diseño de ambos mangos es diferente. En esta lleva las inserciones en la parte superior y en la parte inferior sobresaliendo del plástico, lo que hace que sea un poco más cómoda que la de 170 porque en todo momento nuestra mano está en contacto con la goma y el tacto es agradable y muy adherente. Veis que tiene una especie de dibujo, un patrón que hace que no se despegue de nuestra mano ni siquiera con sudor en la misma. El chasis metálico funciona muy bien para darle rigidez al conjunto y está fijado con 4 tornillos tipo Phillips, 2 a cada lado, que si os fijáis se pueden ver sobresalir ligeramente por la parte interior. Ahí los veis, son esas protuberancias que se ven ahí. En cuanto al chasis de chapa replegada, un buen refuerzo, el tornillo del eje es pavonado y se puede apretar con una moneda o similar, porque ya veis que la ranura plana es bastante larga. Lleva un seguro de tipo tecla que nos va a dar 3 posiciones de anclaje. Tiene una posición de cierre que, como veis, permite cierto movimiento de la hoja hasta que se queda bloqueada. Presionamos la tecla y podemos ir hasta el siguiente punto de enclavamiento, que es el que nos va a orientar la sierra, más o menos en uso estándar, diríamos. Y luego tiene una tercera posición con una inclinación mayor respecto al mango. Ahí lo tenéis. En los 3 enclavamientos tiene
en este caso un poquito de tolerancia, en el siguiente también tiene un poquito de movimiento, y en el que más tiene, y que no importa demasiado, es en el de plegado, que ya veis que tiene un movimiento bastante largo. Los otros dos que tiene en la hoja abierta, pues esa tolerancia que tiene, frontal diríamos, es prácticamente imperceptible en uso. Yo de hecho no la noto mientras lo utilizo. Está ahí, y que lo sepáis. Y luego, bueno, el sistema de enclavamiento, pues básicamente es una barra, ahí la veis, de acero, que va a insertarse en esas ranuras que tiene tallada la hoja, como pasa en muchísimos modelos, en ese y en ese. Respecto al cuerpo de chapa replegada, si os fijáis, está hundido en la zona del eje de tal manera que hace la función de arandelas. No posee arandelas sueltas en el interior, sino que esa propia chapa replegada hace esa función para que tengan un giro bastante bueno. La apertura se puede hacer a dos manos sin problemas. En caso de que quieras hacerlo a una mano, vas a tener que aflojar demasiado este tornillo y al final vas a tener una tolerancia lateral, que es precisamente lo que no queremos tener. En cuanto a la hoja, una vez que está cerrada, quiero que hagáis esto. Es una hoja larga, es una hoja fina y tintinea un poco, se mueve un poco, y curiosamente donde pega y donde hace ese ruido son en esos tornillos que posee para fijar el chasis metálico, porque pegan los laterales, son metálicos y hace un poquito de ruido en esa zona. Nada que no se solucione poniendo una goma del pelo aquí o cualquier otra cosa, pero si la llevas en la mochila y ves que suena, ponle algo al lado, que toque la hoja, y ya veis que en cuanto algo toca la hoja, pues ya no va a tener ese tintineo. Pero bueno, que sepáis que está ahí y que puede ser algo molesto. En cuanto a la hoja, tiene una longitud, como hemos dicho, de 20,3, un dentado útil de 19,1 centímetros y está realizada en acero SK5, que es un Tour Steel que tiene, bueno, en la nomenclatura de ISI sería un W108. Tiene un contenido de carbono entre un 0,7 y un 0,85% de carbono, un dentado tipo japonés para el corte por tracción con un triple afilado, un triple biselado en esos dientes. Eso hace que sea una sierra que corta muy bien, muy rápido, y en la que solo tenemos que hacer fuerza al tirar de ella. Empujamos con suavidad y tiramos con fuerza, que es donde va a hacer corte, diríamos, donde va a hundirse en la madera. El dentado está templado por inducción, de tal manera que tenemos un dentado duro y un lomo más flexible para evitar que se nos parta en alguna flexión. No obstante, la empresa Laowa tiene disponibles hojas de repuesto, en este caso creo que tiene incluso esta que es de 9 TPI, 9 dientes por pulgada, y creo que también ofrece algún dentado diferente con 12 TPI para este mismo modelo, si no me equivoco. La hoja está conificada, que es algo que evita que la hoja se atasque en el corte mientras vamos progresando en una madera gruesa, por ejemplo, y eso significa que el lomo es más fino que la zona de los dientes. La diferencia no es mucha, está en este caso entre 0,95 milímetros y 1,3 milímetros en la zona del dentado, pero es más que suficiente para evitar que la hoja se atasque. Y en cuanto al funcionamiento de la sierra y su eficacia, bueno, pues yo siempre uso un patrón fijo para medir la eficacia de las sierras, y en este caso es esto, que es madera de pino primera, sin nudo, listón de madera, que tiene 2,5 centímetros por 5 centímetros. Lo que hago es contar los ciclos de ida y vuelta que tarda cualquier sierra en cortar este mismo grosor de madera, en esta calidad de madera. Y así tengo un patrón fijo respecto al que puedo medir su eficacia. Para que os hagáis una idea, una Pocket Boy 170 con 170 milímetros de hoja corta este listón en 5 ciclos, ¿de acuerdo? De ida y vuelta. La Bacola Blander lo corta en 7 y esta sierra lo corta en 6. Eso significa que es un poco peor que una Silky Pocket Boy, pero que es mejor que una Blander en rendimiento. Y de hecho es muy interesante tener una sierra eficaz, con materiales de calidad, con un buen seguro, con un buen mango por 14 euros y con un peso de 237 gramos. ¿Por qué? Pues porque añadiendo 237 gramos a tu mochila, añades un recurso, una herramienta para procesar madera que es mucho más eficaz en rendimiento que un hacha del peso equivalente. Y que de hecho es más práctico que un hacha que pese el doble. Con un hacha de medio kilo, pues eres menos eficaz procesando madera que con esta sierra. Es así de simple. Entonces, en cuanto a relación peso eficacia, pues al final te interesa más llevar una sierra al monte que llevar un hacha. Si tienes intención de hacer alguna pequeña práctica con madera o enseñarle a los peques cómo se maneja una sierra, o simplemente tienes que procesar madera por lo que sea o hacer alguna pequeña construcción, este tipo de sierras son una opción bastante ligera que puedes transportar en la mochila, que son muy seguras de utilizar y que tienen una eficacia de corte muy, muy buena. El hecho de que por 14 euros
te la puedas comprar y te la pongan en casa, a mí me parece simplemente pues toda una gozada, la verdad. La empresa Laoa es una empresa taiwanesa que fabrica muchísimas cosas en China y otras cosas en Taiwán. Esta sierra, por ejemplo, concretamente está fabricada en Shanghái. No hay ningún problema en ello, te lo dicen tranquilamente. Los materiales de la hoja son de calidad. El mango es un mango cómodo y un mango rígido. Y la verdad es que por el precio que tiene no le puedo poner mayores pegas. En mi caso, sí, bueno, pues la funda tiene la tapa rota, el cierre de la tapa roto. Pero ya os digo que en este tipo de sierras las fundas no las uso demasiado, sinceramente. Entonces tampoco me preocupa en exceso. Voy a poner una tira de velcro para reparar y ya está. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.